Buenas niñas, vamos a la clase de ciencias para esta semana. El contenido dice acciones del ser humano sobre las poblaciones bióticas. La caza y las comunidades bióticas. La caza o captura de animales para el sustento familiar ha sido una de las actividades más antiguas del ser humano, realizándose según el proceso de recuperación natural de las poblaciones animales, con claras excepciones al caso, como la extinción de ciertos mamíferos gigantes atribuidas por algunos científicos a la caza furtiva realizada por cazadores primitivos. Tipos de caza. La caza menor es caracterizada por el tamaño de los animales que se desean capturar. Suelen ser víctimas de este tipo de caza animales de pequeño tamaño, como palomas, patos, zorros, conejos, ciertas aves acuáticas, especies migratorias, etc. La caza mayor se caracteriza por el tamaño de los animales víctimas, los cuales son de mayor tamaño. Se practica sobre una serie de individuos de diferentes especies, tales como el jabalí, el ciervo o venado. Los principales motivos por los que las personas realizan la caza son los siguientes. Algunas por entrenamiento. Una actividad como la caza puede considerarse entretenida por quienes la practican, pero eso no justifica que se continúe practicando. La caza por subsistencia. Los seres humanos comenzarán a cazar para subsistir y actualmente en muchas partes del mundo sigue siendo así. La caza de subsistencia es la que se realiza con el fin de obtener proteína animal o subproductos para satisfacer necesidades de grupos humanos. La pesca y las comunidades bióticas. La pesca es una actividad de sustento familiar. Cuando se realiza responsablemente, se vuelve un recurso renovable, es decir, que hace que los peces estén siempre disponibles para sostener la actual y futura demanda de alimentos. Sin embargo, la práctica abusiva de la pesca representa mayores desafíos para la sostenibilidad en el mundo actual. Existen muchas personas que dependen de los alimentos de origen marino como la única o principal fuente de proteína animal. Se produce sobrepesca cuando se captura un excesivo número de peces de una población de forma que no se dejan suficientes para la reproducción. La sobrepesca es un claro ejemplo de explotación de la naturaleza. Con la sobrepesca no se suelen producir extinciones de especies, pero sí se producen daños económicos y biológicos muy importantes. La pesca es una actividad muy valiosa para el sostenimiento de los seres humanos en los aspectos económicos y alimenticios. Por ello es que se debe procurar una pesca en equilibrio y control para asegurar la reproducción de las especies y que se pueda contar con este recurso por mucho tiempo, así no caer en la sobrepesca que es la pesca excesiva. Veamos hoy la tala y las comunidades bióticas. La deforestación o tala de árboles no solo significa la pérdida de árboles, también tiene un enorme impacto sobre el ambiente. Muchas especies de animales dependen de los árboles y la vegetación, pues cuando desaparecen los bosques, también desaparecen los animales y su hábitat. Se pierden medicinas naturales y materiales potencialmente valiosos, lo mismo que el agua y el aire purificado. Los árboles también almacenan agua, la cual se evapora y sube a la atmósfera. Este proceso lo realizan los árboles a través de las hojas y se llama transpiración. La tala de árboles también causa erosión en los terrenos, debido a que no hay raíces que retengan el suelo. Por lo tanto, estas arrastran el suelo ante fuertes corrientes de agua hacia los lagos y ríos, causando la muerte a los animales acuáticos. Es importante que todos los seres humanos estén conscientes de las consecuencias que la tala de árboles puede provocar en el ambiente. Derrumbes, inundaciones, sequías,
vientos, huracanados, desequilibrio en el ecosistema, incendios forestales, pérdida de reserva forestal, daño en la capa de ozono, calentamiento global, escasez de agua. Veamos unas actividades de este contenido. Escribe 2 razones por las cuales el ser humano realiza la actividad de caza. Describe qué entiendes por sobrepesca. Realiza una lista de 5 recomendaciones para evitar el daño en los bosques. El siguiente contenido dice: uso racional del suelo, rotación de cultivos. El suelo es una mezcla orgánica, minerales, bacterias, agua y aire. Es un recurso natural que se ha formado a través de miles de años y se forma por la acción de la temperatura, el agua, el viento, los animales y las plantas sobre las rocas. Estos factores descomponen las rocas en partículas muy finas y así forman el suelo. El suelo es importante para la vida de las personas. En él se cultivan las plantas que proveen alimento y de las que también se obtiene madera. La erosión es el más grave de los procesos de degradación de los suelos y se define como la pérdida de las capas más fértiles del suelo y por ende de gran parte de sus condiciones para producir. Este daño también lo pueden generar el agua y el viento por la acción de dichos agentes climáticos. Las capas superficiales son arrancadas y luego transportadas hasta lugares muy distantes. Técnica para conservar la fertilidad del suelo. La primera tenemos la rotación de cultivos. Es una técnica que consiste en alternar en el mismo terreno diferentes tipos de cultivos durante el año, controlando así el nivel de minerales del suelo. Por ejemplo, si se sembró maíz en los primeros 6 meses del año, en los siguientes 6 meses se puede sembrar frijol o pepino. El cultivo de legumbres, como frijoles, garbanzos, cacahuates, etc., enriquecen el suelo por la capacidad que tienen estas plantas de proporcionarle al suelo el nitrógeno de la atmósfera. Parte de este nitrógeno queda en el suelo, enriqueciéndolo para cuando se planten las verduras y hortalizas, después de haber cultivado leguminosas o en combinación con ellas, se aprovecha del excedente que queda en el suelo. Veamos unas actividades de este contenido. Explica en qué consiste la técnica de rotación de cultivo. El siguiente contenido dice tratamiento de la basura en la escuela y el hogar. La basura son los desechos y objetos que se cree carecen de valor y de utilidad para las personas. La mayoría de ellos son reutilizables. La basura es un inmenso problema cuando su manejo es inadecuado, ya que provoca malos olores, atrae animales que pueden causar enfermedades e infecciones, hasta llegar a producir epidemias. Los tipos de basura son: orgánica, es todo desecho de origen biológico que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo, hojas, cáscaras, huesos, semillas, restos de animales, entre otros. La inorgánica es de origen no biológico, es decir, de origen industrial, por ejemplo, el vidrio, el metal, el plástico, las telas sintéticas, etc. Tenemos los desechos peligrosos, pueden ser de origen biológico o no, que constituyen un peligro potencial y por lo cual deben ser tratados como tal. Por ejemplo, el material médico infeccioso, ácidos, material radiactivo, entre otros. ¿Cómo ayudar a reducir la contaminación? Evitar tirar basura en el suelo, depositarla dentro de los recipientes debidamente cerrados. Esto evita la propagación de animales que causan enfermedades, como las moscas y ratas. Separación de la basura, con el fin de reutilizar los materiales que no se descomponen con el tiempo. El primer paso es clasificar los materiales que se desechan como plásticos, metal y papel.
Otro es la elaboración de compostaje. Es el proceso de descomposición de la materia orgánica. El resultado final es un producto que se puede aplicar al suelo como abono orgánico. Veamos una actividad. Explica con imágenes de periódicos o revistas las medidas para evitar la saturación de basura en las calles. Dibuja en tu cuaderno 3 ejemplos de los 3 tipos de basuras que hay. Con esto hemos finalizado las clases de ciencia. Espero que hayan comprendido. Pasen un buen día.